Buenas tardes. Bueno, en primer lugar decir que me siento muy contento de participar una vez más en este espacio de formación que pretende precisamente equipar no solo la cabeza con ideas, tampoco soltar las manos, sino fundamentalmente equipar el corazón para saber cómo caminar con los más pobres, ahora que estamos en tiempos de sínodo, caminar con los más pobres y salir a su encuentro. Hemos titulado esta presentación precisamente así: salir al encuentro de las personas empobrecidas, que son la misión de Cáritas. Mira, vivimos en una sociedad herida, me gusta decir entre luces y sombras. Estamos en un tiempo socialmente muy complejo, pero eclesialmente me parece a mí apasionante. Quiero enmarcar este tiempo como en cuatro aspectos. Un primer aspecto es la situación. Una situación, un riesgo, una llamada, un sueño. Desde ahí quiero compartir cómo entiendo yo esta sociedad entre luces y sombras y precisamente que tiene presente, o tenemos que estar más atentos a los más pobres. Una situación de crisis acumulada. Llevamos ya 20 meses aproximadamente de crisis, pero es una crisis acumulada en lo sanitario, en lo económico, en lo político, en lo social, que en la vida pública se va traduciendo en aspectos tan cercanos a la vida de cada día como la salud, el empleo, la vivienda, la educación o incluso el ámbito de nuestras relaciones, que también se están viendo afectadas por esta situación de crisis. Son, como nos dice el último análisis y perspectiva de la Fundación FOESA, estamos en una situación de 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión y de pobreza en España. 2,5 millones más que en el 2018, lo cual va dejando una profunda huella de desesperanza, de incertidumbre, con graves consecuencias para las condiciones de vida de las personas empobrecidas. El empleo, la vivienda, la brecha digital son factores que están teniendo un gran impacto para alcanzar ese número de exclusión social. Además, en un contexto de sociedad, de protección, que me parece a mí que protege poco. El escudo social todavía no está sirviendo de protección para muchas familias. Tan solo el 18,6% de las personas que podían ser, solo el 18,6% de las personas empobrecidas están recibiendo el ingreso mínimo vital. Ciertamente es un recurso necesario, es una ley oportuna, pero necesita una mayor complementación e implementación. Todavía quedan muchas cosas por resolver. Bueno, una situación de crisis acumulada. Un segundo aspecto es un riesgo. El riesgo de que la distancia de seguridad acreciente el distanciamiento social. Vivimos en lo que yo le llamo la sociedad de las 3D. La D de descuido, la D de desconexión y la D de desvinculación. En primer lugar, se da, estoy hablando en términos generales, por supuesto, una relación de descuido con uno mismo. A veces cuidamos excesivamente el cuerpo, ¿no? Pero descuidamos otros aspectos de nuestra vida personal. Sobre todo porque confundimos los deseos con las necesidades. Y todos sabemos que no son lo mismo, las necesidades y los deseos. Los deseos son infinitos. También vivimos una relación de descuido entre nosotros, interpersonal, fruto del individualismo y de una concepción de entender las relaciones, me atrevería a decir, en clave mercantil. Nos relacionamos porque nos interesa relacionarnos. Y también un descuido con la naturaleza, con la casa común. Más que protectores y cuidadores,
A veces vamos por la vida de destructores, ¿eh? Fijaros, la Biblia dice que cuando no hay justicia, cuando se pierden estas relaciones, la misma vida está en peligro. Una sociedad de las 3D. La D del descuido. La segunda D es la desconexión. Se vive desconectado de las costumbres, de las tradiciones, de las instituciones, no digamos si es además de las instituciones políticas, fruto también de la desconfianza. Pero esa desconexión va acompañada de la tercera D, la desvinculación, la ruptura de vínculos, el confundir las conexiones con los vínculos. En el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, podemos tener 55.000 amigos en Facebook o en Instagram, ¿no? Y sentirnos tremendamente solos. Eso es fruto de la desvinculación. La desvinculación deshumaniza, obstaculiza a que haya unas relaciones de fraternidad. La desvinculación lleva consigo que nos despreocupemos de los otros, de los que más sufren. Fíjense ustedes, ante la tragedia de Caín y Abel, cuando yo pregunto cuál fue la gran tragedia, me dicen, pues que Caín mató a Abel. Y yo le digo, pero hubo una tragedia previa, y es que habían roto los vínculos como hermanos. Por eso no le importó a Caín matar a Abel. Y esto es muy importante, porque la vida subsiste cuando hay vínculos, cuando hay comunión, cuando hay fraternidad, nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Por eso, frente a la ideología de la desvinculación, de la desconexión, la necesaria revinculación. Una situación, crisis acumulada, un riesgo, la distancia social y, en tercer lugar, una llamada. Estamos en un momento eclesial apasionante. Una llamada. La llamada a caminar juntos. Hemos iniciado un sínodo en el que se nos invita a ser compañeros de camino. Compañeros entre nosotros y compañeros con los últimos de la sociedad. La sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia. Es una llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu, la escucha de la palabra y la escucha también de los últimos de la sociedad, donde también está presente el Espíritu y donde Dios también nos llama. Se requieren en estos momentos procesos de escucha, de diálogo, de cercanía, de discernimiento. Esta opción de caminar juntos, para mí es profética, precisamente en una sociedad de la desvinculación. Una sociedad que necesita un proyecto compartido de vida. Caminar juntos para discernir qué iglesia queremos ser y qué Cáritas queremos construir. Y un cuarto aspecto también que considero muy importante en este momento social y eclesial que estamos viviendo. Un sueño. El sueño de la fraternidad para hacer de este mundo un hogar para todos, una nueva fraternidad. Soñar nos abre caminos de futuro, de posibilidad, de transformación. Soñar nos permite crear, anhelar, proyectar una vida nueva, distinta, mejor para las personas, especialmente para aquellas personas que se les ha vaciado la esperanza. Qué importante, nos dice también el Papa Francisco, soñar juntos. Soñar para construir una comunidad que vela, cuida y protege a los más indefensos. Soñar para construir una comunidad que vive hermanada con la creación. Soñar para construir una comunidad presente en la sociedad y que con su aportación construye y propone un estilo de vida más solidario, más inclusivo.
4 aspectos con los que yo quería enmarcar el momento que estamos viviendo. Una situación de crisis acumulada, un riesgo con el distanciamiento social, una llamada a caminar juntos sin olvidar ni dejar atrás a los más pobres, un sueño, la fraternidad. Me atrevería a decir que en esos 4 aspectos se juega la identidad y la vocación de Cáritas. Pero ¿cómo construir esa fraternidad? ¿Cómo hacer realidad ese sueño? ¿Cómo dar respuesta a esa situación de pobreza, de crisis acumulada? ¿Cómo evitar el distanciamiento y generar vínculos? Pues yo creo que tenemos una vez más que dirigir nuestra mirada y nuestra atención al Evangelio. Concretamente a la parábola del buen samaritano. Porque la parábola del buen samaritano es como un gran icono que ilumina cómo construir esa comunidad cristiana, esa Cáritas acogedora y fraterna. Nos invita a hacer el camino de la fraternidad por la vía de la proximidad. Ese matiz es importante. Ir a la fraternidad por el camino de la proximidad, del encuentro con el prójimo, de salir al encuentro de las personas, especialmente de las más vulnerables. Solo me quiero fijar en 4 aspectos de esta parábola, siguiendo un poco el planteamiento que hace el Papa Francisco. En primer lugar, las actitudes. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, nos encontramos en esa situación de tener que tomar decisiones ante la realidad del que sufre. O somos viajeros indiferentes o somos personas que se detienen ante la realidad del otro. Para ello, ver, dejarse afectar, ser cercano, son las actitudes propias del buen samaritano. Son las actitudes propias de aquel que vive con el corazón en la mano, pero sabiendo ver la realidad que afecta alrededor. Un segundo aspecto, o una segunda clave. La parábola no se queda solamente en la caridad asistencial. La parábola nos invita a vivir lo que la doctrina social de la Iglesia llama la caridad política. Es decir, a que resurja esa vocación de servicio al bien común, para crear aquellas condiciones que posibiliten que todas las personas puedan vivir con dignidad. La parábola nos invita a sentirnos parte activa de esta sociedad herida, una sociedad, decía yo, entre luces y sombras, este mundo herido, ser parte activa en la rehabilitación y en el auxilio. Otro aspecto, la parábola nos ayuda a abrir el horizonte. Es lo que yo le llamo el cosmopolitismo samaritano, es decir, la dimensión universal de la caridad. Porque al amor no le importa si el hermano o la hermana herida es de acá o es de allá. El amor no entiende de fronteras. El amor entiende de compasión y de dignidad. Y un último matiz de la parábola. El compromiso del buen samaritano, el compromiso cristiano en favor de los más pobres es personal, porque nadie lo puede vivir por ti, evidentemente, pero nunca es individual ni individualista. Es un compromiso personal y comunitario. No todo lo puede hacer el samaritano. Necesitó del posadero y necesitó de la posada. Y esa posada significa la estabilización de la ayuda, la institucionalización de la caridad, el carácter organizado
y comunitario de la acción caritativa y social. Hace falta un trabajo en red, suscitar sinergias y alentar la colaboración con otros. En definitiva, hace falta comunidades fraternas y acogedoras que tienen muy presente que la acción caritativa y social es fundamental en la vida y misión de la misma Iglesia. Se trata de construir, como dice el Papa, ese nosotros más grande que va más allá que la mera suma de acciones individuales. En ese sentido, la parábola nos ayuda y nos da clave para construir comunidades cristianas, fraternas, que se hacen cargo, se hacen prójimos, que levantan y rehabilitan a los caídos. Comunidades formadas por hombres y mujeres que levantan a los caídos de la vida. Me parecía que era importante enmarcar, después de esas 4 claves del contexto, enraizar en el Evangelio. Ir a la fraternidad por la vía de la proximidad. ¿Y qué pasos podemos dar para construir una comunidad que sueña una nueva fraternidad? ¿Qué pasos podemos dar para salir al encuentro de las personas empobrecidas? Cuando hablamos de sínodo hablamos de caminar juntos. Me permito utilizar la expresión de pasos, que nos pueden ayudar también en ese caminar hacia el encuentro de los otros. Pues mirad, yo creo que el primer paso que estamos llamados a dar los cristianos, me estoy dirigiendo fundamentalmente a cristianos, ¿verdad? Personas motivadas y animadas a prestar un servicio caritativo y social en Cáritas. Cáritas es la Iglesia al servicio de los más pobres. Yo creo que el primer paso que tenemos que dar personalmente y como Iglesia, y también como Cáritas, es impulsar una continua conversión y vivir nuestro compromiso en favor de los más pobres desde la clave del Evangelio, desde la clave de la espiritualidad. Si la Iglesia en estos momentos quiere caminar sinodalmente y no dejar atrás a los más pobres, si quiere ser buena noticia, como hizo Jesús para ellos, lo primero y fundamental es una actitud continua de conversión, de renovación. Porque si esa conversión es auténtica, trae consigo una caridad más auténtica, una caridad más eficaz, una caridad más como la que nos presenta la parábola del buen samaritano. En la medida en que conformemos nuestra vida con la de Cristo, el buen samaritano, nuestra caridad será menos humillante, más servicial, más auténtica. Será desde el corazón de Cristo. Por eso, una primera invitación es convertirnos. Convertirnos al Dios de la misericordia y convertirnos a los pobres, para considerarlos como son, lugar teológico, donde Cristo nos espera y desea de nosotros que caminemos con ellos y luchemos con ellos. Son, dice el Papa Francisco en su mensaje de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres, son sacramento de Cristo. Continuamente nos manifiestan y nos remiten al Padre Dios. El mensaje de la jornada, el título es: a los pobres los tenéis siempre con vosotros. Desde la clave de la conversión, ¿qué implica eso? Yo creo que implica, en primer lugar, abrir el corazón. Abrir el corazón a las personas y dejar a un lado las resistencias, los prejuicios. También la gente de Cáritas y los voluntarios y las voluntarias tenemos prejuicios cuando nos acercamos a las personas empobrecidas. Importantísimo, abrir el corazón
para superar la resistencia y cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de pensamiento, cambiar la mentalidad en las relaciones, de nuestra manera de enfocar nuestro servicio. Cambiar la mentalidad para no pensar solamente en cómo dar o en qué dar a los pobres, sino también en que podemos recibir de ellos. Podemos recibir de ellos. Cambiar de mentalidad para compartir y participar. Es necesario también optar por una vida más sencilla, más austera, porque cuando uno tiene muchas cosas y el corazón muy lleno de cosas, los pobres no tienen sitio. Y por último, abrirnos a la gracia de Dios, porque es en el fondo el que realmente nos transforma y permite o posibilita nuestra conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el compromiso en favor de los más pobres es un compromiso, ante todo, espiritual. Necesitamos una espiritualidad que cuide y alimente nuestro compromiso. Y esto es fundamental, y no me cansaré de decirlo. No se mantiene un compromiso en favor de los más pobres solamente con doctrinas, solamente con buena voluntad, ni siquiera con estar muy formados socialmente. Necesitamos motivaciones profundas. Necesitamos alientos. ¿Por qué? Porque trabajar en el mundo de la exclusión y de la pobreza es muy duro. Es muy duro, lo digo por experiencia. He estado muchos años en barrios marginales, tocando muy de cerca la realidad. Lo que nos mantiene es precisamente esa espiritualidad impulsada desde el fuego. Me gusta decir desde el fuego del espíritu. Pero no me sirve cualquier espiritualidad. Ojo. Porque hoy le podemos llamar espiritualidad a todo. Hay espiritualidades, fíjense ustedes, hasta sin Dios. Nuevas corrientes. No quiero entrar en el tema. No me vale cualquier espiritualidad. Necesitamos una espiritualidad encarnada. Una espiritualidad de ojos abiertos, como la del buen samaritano. Los previos, los que pasaron por delante, veían, pero no vieron realmente. El samaritano vio, y vio con los ojos del corazón. Necesitamos una espiritualidad de ojos abiertos para saber descubrir dónde están los heridos y los caídos. Una espiritualidad que se alimenta fundamentalmente con la Eucaristía. La realidad de la pobreza y la exclusión es tan dura. La exigencia de estar cerca de ellos es tan exigente que necesitamos alimentarla, alimentar el compromiso en el pan de vida. Y una espiritualidad de esperanza. Esperanza que se fundamenta en la Pascua. Después de ese tiempo, esos 10 años que viví en los barrios del Gurubí y los Colorines de Badajoz, la zona más marginal de Extremadura probablemente, yo decía, los márgenes sociales no son lugares para el optimismo. No lo son. Pero pueden ser, y de hecho deben ser para los cristianos, lugares de esperanza. Lugares de esperanza. Un segundo paso. Es preciso, como dice el Papa Francisco, salir al encuentro de los pobres y aprender a compartir con ellos. Para ir logrando reconocerlos realmente, para hacerlos parte de nuestra vida. Salir al encuentro de los pobres para descubrir las personas que hay en ellos. Descubrir las personas que hay en ellos. Nuestra relación cuando salimos al encuentro de las personas es diferente a cuando salimos al encuentro de los problemas. A veces pretendemos solucionar problemas y consideramos a las personas empobrecidas como problemas. Son personas, sin más adjetivos, con dificultades, con obstáculos que dificultan el que puedan vivir con dignidad, pero no podemos convertirlos en objetos.
objeto de resolución de problemas. Tenemos que vivir con ellos en clave de camino, de compañeros, para que sean ellos mismos quien den solución a sus dificultades y a sus problemas. Salir al encuentro para acompañar sus procesos de desarrollo, centrándonos en sus posibilidades, en sus potencialidades, nunca dando a nadie por perdido. Por muy rota que esté una persona, por muy rota que esté una persona, por mucho que haya perdido en su vida, hay algo que no ha perdido: su dignidad. Como no quiero ser o hacer solamente un discurso teórico, les voy a compartir una última experiencia que va a salir a lo largo de mi exposición varias veces. Una última experiencia de encuentro con personas sin hogar. Aconteció el pasado viernes en Oviedo. Yo iba a visitar la Caritas de Asturias, iba a la asamblea de la Caritas de Asturias, tenía que dar una conferencia al día siguiente, el sábado, pero por la tarde, eran los días previos a la Jornada Mundial de los Pobres, me encontré con un grupo de personas sin hogar. Personas que estaban en la calle y que ahora mismo están, como en otras tantas Caritas diocesanas, siendo acogidos fundamentalmente en la Asturias en pisos donde viven 3 personas, con acompañamiento. Uno de ellos, Nacho, decía: el estar en la calle hace que no te pertenezcas. Eres como la calle del público. Eres del público, no tienes nada tuyo. No tienes ni un sitio. Porque cuando te descuidas te lo quitan. Dice, para mí, entrar en los pisos de acogida de Cáritas ha supuesto sentirme más persona, sentirme más digno. El encuentro lo que pretendía era escucharles, en este contexto de la Jornada Mundial de los Pobres. Escucharles, preguntarles cómo se sienten, si realmente se sienten acogidos por la Iglesia, si se sienten escuchados, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención por cómo lo manifestaba, ¿no? En la calle no te perteneces. Aquí me siento cada día más persona, más digno. Nunca podemos dar a nadie por perdido. Y yo lo aprendí hace mucho tiempo, porque tuve la tentación de desanimarme en los barrios y tirar la toalla. Recuerdo un día que me pedían desde los servicios sociales trabajar juntos para ayudar a una chica. Y yo no estaba convencido. No estaba convencido, estaba desmotivado, ¿no? Y recuerdo que el trabajador social era el psicólogo del ayuntamiento. Me decía, entonces damos por perdida a Sara. Eso zarandeó, zarandeó mi corazón y mi cabeza, porque me acordé de la parábola del Evangelio, de cuando dice Jesús que salió en búsqueda de la perdida. Y yo pensé, ojo, cuando doy a alguien por perdido, probablemente Dios sigue buscándolo, ¿no? Experiencias concretas, no podemos dar a nadie por perdido. Salir al encuentro de la persona, no de los problemas de las personas. Y salir al encuentro porque tenemos que ayudar a que la propia persona reconozca su valía y su dignidad. En Cáritas trabajamos por el reconocimiento de la dignidad de las personas y de sus derechos. Y nuestro apoyo siempre ha de ir en esa dirección, en la dirección de la dignidad, en la dirección de trabajar por los derechos y la justicia social. Y eso va a significar que aprendamos a ver la realidad. Y cuando salimos, la descubrimos. Me gusta también decir que los despachos de acogida de Cáritas son eso, un despacho, un lugar, no el lugar de Cáritas. Los despachos son un espacio para acoger y tienen que estar lo más dignos posibles, pero no son el único lugar.
Hay que salir también de los despachos para acompañar. Por eso dice el Papa que no podemos esperar a que vengan y llamen a la puerta. Hay que salir, y salir físicamente también al encuentro de ellos. Y cuando no se puede, hay otras maneras de salir, como es abrir el corazón, como es intentar adaptarnos a sus situaciones, adaptar nuestros horarios, incluso como equipos de voluntarios de las Cáritas parroquiales, adaptarnos para que otras personas también puedan participar. Si queréis luego podemos profundizar en ello, pero no me quiero detener más. Cuando yo pienso en Cáritas y me preguntan ¿qué es Cáritas? Suelo decir lo siguiente: Cáritas es la iglesia que callejea. Y callejea donde habita el sufrimiento. Y callejea la fe, la esperanza y el amor. Una iglesia itinerante, desplazada, en marcha, en camino. Trabajar por la dignidad de las personas y acompañar pastoralmente a las personas empobrecidas. Mirad, la propia experiencia me dice que tenemos que cuidar también la dimensión evangelizadora de la caridad. La acción que nace del amor de Dios no solo cura las heridas de los que están caídos, sino que es una acción abierta a la experiencia de que pueden esas personas sentirse hijos e hijas de Dios. Yo no estoy hablando de hacer proselitismo. Estoy hablando de que muchas personas necesitan un acompañamiento no solamente terapéutico, sino pastoral. Francisco dice, los pobres necesitan una atención religiosa privilegiada, porque necesitan que les llegue el gozo del Evangelio. Este Nacho, del que os hablé hace un momento, decía así: yo era ateo, además de los difíciles. Además de los difíciles. Desde que conocí y me sentí acogido y acompañado por Cáritas, mi relación con Dios ha ido poco a poco cambiando. Ya pienso de otra manera. Dice, incluso a veces hago alguna oración. Y digo, ¿y qué oración haces? Dice, pues mira, una que me enseñó una trabajadora social. Era la oración que dice así: Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Dame valor para cambiar lo que sí puedo. Y dame sabiduría para saber distinguir lo que puedo de lo que no puedo. No me digan ustedes que eso no es una experiencia de Dios. El ateo difícil necesitó encontrarse con personas que le acogen con ternura y con cariño, que salen al encuentro de su vida para transparentar el amor de Dios. Me enrollo, discúlpenme. Una tercera clave es el camino de la justicia, ya lo he dicho también. Es decir, no basta solo con esa caridad asistencial puntual. Necesitamos que nuestra caridad sea cada día más transformadora, más social, transformadora de personas y de estructuras que generan pobreza. Nuestra caridad debe ser más profética, que denuncie, cuando es preciso, las injusticias. Una caridad que alivie sufrimiento y que proponga alternativas. Por ahí va lo que yo decía antes de la caridad política. Cuando el Papa nos hablaba en su mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres, cuando decía, a los pobres los tenéis siempre con vosotros, desde esta perspectiva, esa afirmación no significa acostumbrarse de manera indiferente a que están ahí, sino que es una llamada a trabajar por el bien común para transformar esas situaciones. Y el Papa nos recuerda que están ahí, que no son invisibles, que tenemos que mirarles y descubrir sus rostros y dejarnos tocar el corazón y habilitar las manos y buscar la creatividad para transformar esas situaciones.
no solos, con otros. Otra de las claves es fortalecer la comunidad. Si estamos hablando de fraternidad, lo primero que tenemos que fortalecer son nuestras comunidades cristianas y nuestros grupos, nuestra Cáritas. Fortalecer la comunidad para construir esa comunidad que acoge, que protege. Dice el Papa, nadie puede pelear la vida aisladamente. Todos necesitamos de una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, que nos ayudemos unos a otros. Una comunidad de pertenencia, de solidaridad. Y eso requiere promover comunidades fraternas que acogen, sirven, acompañan. Y en esto, Cáritas tiene una tarea importante. Cáritas tiene la tarea de crear en nuestras comunidades espacios de encuentro. Posibilitar espacios de encuentro entre las personas empobrecidas y la misma comunidad cristiana. Hacer de puente. Y en ese sentido, me gusta imaginar Cáritas como la puerta abierta, para que puedan entrar las personas empobrecidas y pueda salir la comunidad a su encuentro. Espacios donde los pobres no solamente reciben, también dan y aportan. Otra experiencia. En una parroquia de Madrid, me habían invitado a hablar sobre otro modelo de parroquia, ¿no? La parroquia de estos tiempos necesarios. Y desde las propuestas del Papa Francisco, hablé de crear esos vínculos, de crear esos espacios de encuentro. Y una chica, migrante, me decía, qué importante eso que usted está diciendo, porque yo llevo mucho tiempo viniendo a misa a la comunidad, pero nunca me tomo un café con nadie de la parroquia. Crear espacios de encuentro. Fortalecer nuestra comunidad cristiana para que sea sensible ante la realidad de los que sufren, ante la realidad de los que están al costado del camino. Y también una comunidad que mira hacia afuera para fortalecer el tejido social, para hacer más cohesión en el barrio, para trabajar con otros, porque es necesario fortalecer también las redes del bien común. Las redes del bien común. Otra clave, colaborar en la sociedad de los cuidados y en el cuidado de la casa común. Cuando yo decía antes la sociedad del descuido, frente a la sociedad del descuido, la cultura del cuidado, el cuidado del entorno lleva consigo también el cuidado de los más pobres. Acoger el grito de la tierra y el grito de los últimos. El cuidado, la cultura del cuidado. Frente a esta cultura del descarte, frente a esta cultura del descuido, frente a esta cultura de la confrontación, la cultura del cuidado. Y junto a la cultura del cuidado, la cultura del encuentro, desde el diálogo, la escucha, la cercanía, abriendo el círculo de la fraternidad. No solo los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Los de acá o los de allá? Cuando el buen samaritano rompió las fronteras, el cosmopolitismo samaritano, la hospitalidad, la acogida, la interculturalidad. También Cáritas tiene aquí una responsabilidad. Ayudar a nuestras comunidades y a nuestras parroquias para que se dispongan a la hospitalidad, a la convivencia. A mí me llama mucho la atención porque todas las medidas políticas y sociales, cuando se hablan del tema de migrantes, están siempre que, uno de los temas que abordan es cómo se integran, ¿verdad?, en la sociedad. Pero ¿en qué medida también estamos favoreciendo comunidades que puedan favorecer la integración y acoger? De eso no se habla tanto. De eso no se habla tanto. Otra clave.
la cooperación fraterna. Mirar más allá. Mirar la realidad de otros lugares. La caridad no tiene fronteras, decía anteriormente. Trabajar y articular lo local con lo global. Comunidades de acogida. Y termino. Hablábamos de las 3D, ¿verdad? La D del descuido, la D de la desconexión y la D de la desvinculación. Frente a las 3D, yo propongo las 3C de Cáritas. La C de cuidados, la C de compasión y la C de comunidad. Porque así seremos esa iglesia fraterna que sirve, acompaña, sostiene la esperanza, tiende puentes, rompe muros, siembra reconciliación y camina en sínodo con los más pobres. Muchas gracias.